Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 5 de julio del año 2022. La videoconferencia del día de hoy tiene por título Complicaciones de las neumonías y va a ser impartida por el doctor académico Mario Soto Ramos. El doctor Soto es médico egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hizo pediatría y neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, es diplomado en fisiología respiratoria por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Reconocimiento de la UNAM, es diplomado en investigación clínica por la Facultad de Medicinas y Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene maestría en Ciencias de la Docencia Médica por la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, expresidente del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, jefe de la División de Pediatría de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, jefe de Servicio de Neumología Pediátrica del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, neumólogo pediatra en el Hospital Ángeles de Chihuahua y demás hospitales de la ciudad, así como neumólogo pediatra en el Instituto Municipal de Pensiones de Chihuahua. Es un gusto para mí recibir a mi colega y amigo, el doctor Mario Soto Ramos. Adelante, Mario. Muchas gracias, muy buenas noches. Voy a compartir pantalla para poner la presentación del tema que, pues antes que todo, quiero agradecerle a mi amigo, el doctor Eduardo Antonio Lara, por esta pues amable invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y hablar del tema que pues es de interés, ya que pues las neumonías son sin duda pues un problema que continúa siendo evidente en nuestro país y en el mundo. Entonces vamos a comenzar un poquito hablando de ese tema, mencionando pues que las complicaciones pleuropulmonares de las neumonías pues son resultado de esta situación pues que afecta como tal la neumonía a un número importante de pacientes en el mundo. Estas son unas estadísticas de Estados Unidos por el doctor Richard Light, que falleció el año pasado, famosísimo por su amplios estudios de investigación en patología pleural. Y bueno, pues él menciona pues que esta afección esta entidad afecta a un número importante de personas cada año en Estados Unidos, y el 25% de los pacientes con neumonía puede llegar a estar hospitalizado. Y un importante dato es que un porcentaje hasta del 40% de las neumonías pueden desarrollar un derrame pleural, que se conoce como derrame paraneumónico. Sin embargo, la gran mayoría de los derrames paraneumónicos pues cursan de manera pues leve, por lo que incluso algunos no llegan a no ser detectados y pasan finalmente desapercibidos en el contexto, porque no incrementan pues a llegar a ser derrames masivos, pero sin duda pues que cuando ocurre el derrame paraneumónico incrementa la problemática en el paciente en el contexto conocido como la morbilidad y por supuesto la mortalidad. La mortalidad incrementa hasta 6 veces por empiema cuando es provocado por Staphylococcus aureus y neumococo. Entonces, se ha observado pues en los últimos años un cambio epidemiológico con un incremento en la prevalencia de algunas complicaciones de las neumonías. Esto mencionado por la Sociedad Española de Pediatría, y se ha observado también un cambio en la prevalencia de los gérmenes y los serotipos debido pues al uso de antibióticos y también afortunadamente pues al uso de la vacunación, pero pues, ocurre pues, lo que se menciona como el síndrome o el efecto de la silla vacía, ¿no? O sea, por la vacunación dejan de estar algunos gérmenes, pero pueden ocurrir otros que no están incluidos en los esquemas de vacunación. Decíamos pues que un porcentaje importante de las neumonías se complica con derrame, y aquellos que llegan a tener derrame pleural pueden en porcentajes menores desarrollar la entidad conocida como empiema. Aquí podemos ver algunos aspectos epidemiológicos en relación con lo que hemos visto en los últimos años de la infección respiratoria aguda, de las neumonías y pues, más recientemente lo de COVID. Ustedes pueden ver aquí que las infecciones respiratorias agudas se han mantenido en nuestro país pues en cifras anuales más o menos muy semejantes.
En el 2020, debido al efecto del confinamiento que se llevó a cabo, que se inició pues de manera pues muy importante, pues se redujo de manera dramática el número de casos de infección respiratoria aguda por otros agentes, lo que impactó claramente en el número de pacientes atendidos en consultas en el hospital, los reportados en la Secretaría de Salud. Y vean ustedes cómo de haber estado en números de alrededor de 25 millones de casos, bajaron en el 2020 y 2021 hasta 10 a 13 millones de casos de infección respiratoria aguda. Los casos de neumonía también disminuyeron, no tanto como los de infección respiratoria aguda, porque probablemente aquí algunos de ellos reportados hayan estado en el contexto de los casos de COVID, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los números de casos de COVID en el 2020, en el 2021, y los acumulados para el 2022, que fueron los que ya llegamos a los 6 millones para finales del mes pasado. Aquí lo podemos ver igualmente, este efecto en la gráfica de barras, tanto para la infección respiratoria aguda como para las neumonías, así como para pues, lo que hemos visto del COVID. Y hablando de la incidencia, de la prevalencia pues, de la neumonía, hablando de las causas de mortalidad, pues está dentro de las principales 10 causas de muerte en nuestro país, en todos los grupos de edad, es la quinta causa de muerte en todos los grupos de edad y sexo, con algunas variaciones, pues, como lo diferenciamos por sexo en nuestro país. Aquí podemos ver la tasa de defunciones por influenza y por neumonía por periodos de enero a junio, comparando diferentes años, y aquí pues hemos tenido algunas modificaciones, se han mantenido más o menos estables las cifras y con algunos incrementos en los últimos años, probablemente pues, disparados por las complicaciones que podrían presentar algunos casos en pacientes graves con COVID, ¿no? Hablando de las defunciones, pues igual en todos los grupos de edad, pues representa un número importante. Y vean ustedes cómo es que la neumonía es la tercera causa de muerte en menores de 5 años, de acuerdo con lo reportado por INEGI en el 2020. Entonces, hablando de las complicaciones pleuropulmonares de las neumonías, podemos decir que esta condición se menciona como una consecuencia pues directa de la falta de resolución del trastorno o del proceso inflamatorio e infeccioso dentro del seno del parénquima pulmonar, con la consecuente extensión a los tejidos y órganos adyacentes de este proceso inflamatorio e infeccioso. Y finalmente esto tiene un espectro muy amplio de lesiones parenquimatosas, pleurales, bronquiales y sistémicas que entran en el contexto de las complicaciones pleuropulmonares de las neumonías. Lo importante que hay que mencionar aquí además es que esta condición sigue siendo pues el diagnóstico y el tratamiento de las complicaciones siguen siendo un motivo de interés, de discrepancia y de controversia pues de manera general en los diferentes ámbitos de la comunidad médica. El doctor Lorenzo Pérez Fernández en su libro de Neumología y Cirugía de Tórax Pediátrica dejó claro y desde antes en publicaciones previas esta situación de que no existe claramente una uniformidad en los criterios para el diagnóstico clínico y por imagen, ni en los criterios para el tratamiento, sobre todo para procedimientos que pudieran ser susceptibles a ser llevados a tratamientos de cirugía mayor. Así las cosas, un caso de infección respiratoria aguda baja con una imagen radiológica que tuviera una condensación lobar con áreas hiperrúseas o con niveles hidroaéreos, podría ser interpretado por el pediatra como una neumonía abscedada, podría ser interpretado como el radiólogo como un absceso pulmonar, por el cirujano como quistes o bulas, por el patólogo como neumatoceles, teniendo todos ellos pues la razón sin duda desde el punto de vista de cada uno de ellos, pero aún y cuando tengan la razón, no lleva estos conceptos que estamos mencionando aquí, no llevan implícita una orientación clara en relación con la indicación de algún procedimiento específico para el diagnóstico o para el tratamiento. De tal forma entonces que sobre esta base se planteó desde hace ya, de verdad, son como 40 años, esos conceptos que les voy a comentar ahorita que siguen siendo válidos, que siguen siendo vigentes y que los utilizamos los neumólogos, particularmente pues en nuestro país, y hemos estado difundiendo estos conceptos a Latinoamérica a través de los neumólogos pediatras que han sido formados en nuestro país. De tal manera que pues sobre esta base que comentábamos ahorita se plantea la necesidad de estudiar de manera integral todo el espectro de las complicaciones pleuropulmonares de las neumonías infecciosas, agrupándolas por sus semejanzas en la expresión clínica
y en los estudios de imagen, pero también por sus diferencias que podrían observarse en el abordaje clínico con el propósito de uniformar la toma adecuada de decisiones para establecer procedimientos diagnósticos y sobre todo para decidir qué hacer con el paciente en base a esa clasificación de las complicaciones de las neumonías. La extensión de la inflamación hacia la pleura visceral condiciona pues un trastorno inflamatorio a ese nivel, conocido como pleuritis, lo que da lugar a la formación de líquido que es un exudado serofibrinoso que ocupa el espacio pleural en una cantidad variable. El empiema se menciona esta situación cuando hay una proliferación de las bacterias en ese contenido exudado en el interior del espacio pleural. Y así entonces ese exudado se torna purulento y pueden haber cambios importantes de pleuritis y de paquipleuritis y tardíamente se pueden presentar cambios importantes como la formación de una capa o una corteza de fibrina que finalmente atrapa o encarcela a el pulmón y en casos más avanzados llegamos a observar lo que se conoce como fibrotórax. Aquí podemos ver algunas imágenes de casos que hemos atendido en Chihuahua, donde pueden ver ustedes la toracoscopía de un paciente con un estado de derrame pleural en etapa avanzada de la clasificación del derrame pleural, con los puentes y bandas de fibrina. Aquí podemos ver en la tomografía que predomina en este otro paciente, que no es el mismo, otro paciente donde predomina claramente el componente de consolidación con broncograma aéreo, con pequeño derrame pleural. En esta otra imagen de acá abajo se puede ver una tomografía donde se ve claramente que existen cambios importantes de ocupación del espacio pleural, conocidos como cavidades empiemáticas con niveles hidroaéreos y tabicaciones y el pulmón completamente colapsado. Acá podemos ver pues el líquido pleural que fue obtenido en diferentes casos a través de la punción de toracocentesis, donde en esos casos evidentes se obtiene el líquido purulento que nos ubica pues claramente en la clasificación de un empiema como tal. Y en el contexto de los casos que llegan a ser quirúrgicos, hemos visto pues pacientes que tienen una gran cantidad de contenido fibrinoso con material muy espeso que ocupa el espacio pleural y que encarcela el pulmón completamente a través de eso conocido como la corteza de fibrina, pues que atrapa a el pulmón y que es en ocasiones sumamente difícil que pueda ser extraído a través de una sonda pleural, sin dejar de mencionar que existen estrategias como puede ser la instilación de soluciones hipertónicas o isotónicas incluso, así como de soluciones fibrinolíticas que en lugares los usan y con resultados también, pues, sin duda favorables. Acá podemos ver los pacientes que han llegado a esas etapas y se puede ver claramente aquí cómo está la pleura convertida pues en una imagen como de cartón, que al abrirla se observa una gran cantidad de contenido purulento, gelatinizado, y cuando se hace la decorticación, esta es la pleura parietal que fue eliminada, ¿no? Y esto que ustedes están viendo aquí es el despegamiento o la verdadera decorticación, donde se está quitando esta capa de donde estaba la pleura visceral que se convierte en una corteza de fibrina que llega a ser pues bastante gruesa y que atrapa completamente a el pulmón, y una vez que se quita esta capa pues el pulmón logra expandirse de manera apropiada y hace esta dato pues que le decimos expansión pulmonar apropiada o de distensión pulmonar después de la decorticación. En el contexto de la patología, la reparación de la necrosis parenquimatosa en esta condensación neumónica da lugar en el proceso de recuperación a la formación en algunas ocasiones de lesiones redondeadas de un pequeño tamaño, libres de infección, que habitualmente pues, son huecas, no tienen niveles hidroaéreos, no son hipertensas, no tienen paredes propias, que pueden ser denominadas como neumatoceles, y que en ese contexto lo normal, lo habitual que se observa es que estas lesiones progresan de manera positiva hacia la desaparición completa en un periodo de 6 a 8 semanas. Les voy a mostrar algunas imágenes radiológicas donde podemos ir viendo algunos casos de eso que estamos comentando antes de entrar de lleno en la clasificación. Aquí pueden ver ustedes, esta es una imagen radiológica de una neumonía
con una opacidad en el lóbulo inferior del lado derecho, y se alcanzan a observar algunas imágenes radiolúcidas intraparenquimatosas pequeñas redondeadas que en la placa lateral se ven ubicadas hacia la parte posterior en el pulmón, y que en la tomografía pues se aprecia exactamente una zona de condensación con una imagen radiolúcida en su interior que corresponde a estas imágenes que se conocen como imágenes hiperlúcidas no hipertensas en el seno del parénquima pulmonar, en un paciente que pueden ser considerados como neumatocele y que muestra una evolución favorable. Y si así son las cosas y la evolución es apropiada, entonces lo conducente es darle seguimiento clínico al paciente. Este paciente se observó para el 12 de abril, vean ustedes, del 2001, hace 21 años que vimos este paciente, y cómo se observaba una evolución, y para el día, un mes después, pues hubo una remisión total de estas imágenes que habían sido observadas como neumatoceles en el seno de una neumonía en un paciente que evolucionó favorablemente clínicamente, ¿no? Las lesiones parenquimatosas que se abren a la cavidad pleural pueden dar lugar a la formación de fístulas broncopleurales y a su vez a la ocupación del espacio pleural por aire y por secreción purulenta, lo que se conoce como un pioneumotórax. Aquí podemos ver algunos casos donde se observa pues una imagen clara de neumonía con una gran condensación y el desarrollo progresivo de lesiones intraparenquimatosas aquí, y algunas pleurales en este contexto de lo que estamos mencionando de la apertura de las lesiones hacia el espacio pleural. Acá podemos ver otro paciente que tiene una neumonía, una zona clara de condensación, de ocupación alveolar, y se observa en la evolución aquí la formación de una línea que se ve aquí que corresponde a un derrame pleural, pero en el interior de la neumonía aparecieron unas lesiones radiolúcidas intraparenquimatosas y radiolúcidas hiperlúcidas no hipertensas. Le hicimos una tomografía y efectivamente se observa pues una extensa afectación parenquimatosa con la formación de estas lesiones en el interior del parenquima, definidos como una neumonía necrosante. Y en la afectación pleural pues es mínima, ¿no? Acá se ve una mínima. Estos pacientes de estas características pues deben de ser manejados exclusivamente con tratamiento médico sin colocar sonda, ya que la sonda puede llegar a perforar el pulmón y a la formación de fístulas broncopleurales. Entonces debe uno darle seguimiento de manera cuidadosa en este tipo de casos. Así las cosas, entonces, la clasificación radiológica de las complicaciones pleuropulmonares de las neumonías son la siguiente: la imagen de derrame pleural, la imagen hiperlúcida hipertensa, se llama hipertensa porque desplaza estructuras adyacentes, la imagen hiperlúcida no hipertensa y la imagen de secuelas irreversibles o fibrotórax. Así es como se clasifica en esas 4 categorías de acuerdo con una imagen de tórax simple, la clasificación radiológica de las complicaciones pleuropulmonares. Así pues, entonces, si tenemos a un paciente, estas son más o menos la frecuencia de los casos observados en una publicación hecha en el Instituto Nacional de Pediatría. El 60% de los casos que se observaron correspondían al derrame pleural, que podría ser provocado por cualquier entidad patológica de las que tenían aquí. Y luego, ay, caray, espérenme. ¿Qué hice? Ahí está, perdón. Entonces, pues, que puede ser cualquier entidad patológica de estas. La otra es la lesión hiperlúcida no hipertensa, que correspondió en la casuística esta que fue revisada de más de 1,500 pacientes de manera consecutiva en el Instituto Nacional de Pediatría. La lesión hiperlúcida no hipertensa correspondió al 16% de los pacientes, y estas fueron las entidades nosológicas: el neumatocele, absceso pulmonar, necrosis pulmonar o neumonía necrosante, quistes. La otra es la imagen hiperlúcida hipertensa, que correspondió al 14% de los casos, observado en entidades nosológicas como la bula enfisematosa, el quiste aéreo, el neumotórax tábica. Y la otra es la imagen de secuela irreversible, que ocupó al 10% de la casuística que fue reportada en este estudio, y correspondían a fibrotórax, bronquiectasias, absceso pulmonar crónico. En el contexto del derrame paraneumónico,
Hay que mencionar que la mayoría de los derrames pleurales paraneumónicos se resuelven de manera espontánea sin el tratamiento específico para el derrame. Es decir, únicamente con el manejo del tratamiento con antibióticos el paciente resuelve su derrame pleural paraneumónico. Sin embargo, pues el 10% de estos pacientes pueden requerir alguna intervención y aquí es importante destacar que el retraso en el tratamiento apropiado es la causa principal de la morbilidad en este tipo de pacientes y que un derrame paraneumónico complicado puede dar lugar a un 10% de mortalidad. Y otro dato importante que hay que referir aquí es que más de la mitad de los casos de empiema del paciente aquel que puncionan y sale pus, tiene el 50 o más por ciento de esos pacientes pueden requerir más de un procedimiento quirúrgico, es decir, aparte de la colocación de la sonda, podrá requerir instalación de sus fibrinolíticos, de toracoscopía o incluso la toracotomía formal. En el derrame paraneumónico, el objetivo pues es detener la infección, restablecer la circulación del líquido pleural y restablecer la función pulmonar. ¿Cómo le hacemos para alcanzar estas metas? Pues esterilizando la cavidad pleural, expandir adecuadamente el pulmón lo más pronto posible y lo más posible la expansión a través de estrategias generales como la colocación de líquidos por vía venosa, el oxígeno, la oxigenoterapia, el uso de antipiréticos, la analgesia y de estrategias específicas como es el uso de antibióticos, la toracocentesis, la colocación de sondas torácicas, el uso de fibrinolíticos o bien la decorticación ya sea por toracotomía o por toracoscopía videoasistida. Son estas las formas en las que de alguna manera u otra se pueden aplicar en un paciente determinado. Hablando del derrame paraneumónico, es importante, pues primeramente tomar la decisión inicial que es colocar o no colocar una sonda torácica. Y aquí hay que recordar pues un adagio importante que es que un derrame paraneumónico no debe de ver la luz del día siguiente. Es decir, que si un paciente llega pues en una guardia con un derrame pleural, antes de que amanezca ya tenemos que haber hecho la toracocentesis y analizado el líquido con un estudio citoquímico. Muchos de los derrames paraneumónicos que son complicados llegan a ser empiemas. Y muchos, o algunos, perdón, de los derrames no, paraneumónicos no purulentos sí llegan a estar complicados. O sea, el hecho de que ustedes funcionen un derrame y no lo vean francamente purulento, no quiere decir que no pudiera estar complicado el derrame. De tal manera entonces que la única forma de poderlo saber es a través de aplicar los criterios del doctor Richard Light. ¿Cómo le hacemos con el paciente que podríamos tener una duda en relación con la presencia de un derrame pleural en una placa simple de tórax? Pues una opción podría ser tomar una placa en decúbito lateral con el rayo en proyección antero-posterior y ahí podríamos ver que por el nivel de gravedad, o sea, que por gravedad el líquido se va a formar un nivel y aquí lo podríamos observar. La otra opción que actualmente, afortunadamente, tenemos cada vez más disponible es el uso de ultrasonidos. Entonces, con un ultrasonido rápidamente podemos ver si existe o no derrame pleural. Entonces, pues hay casos como estos donde no hay lugar a duda. El paciente llega con una franca falla respiratoria, con incremento del tajo respiratorio y vemos en la placa de tórax una imagen que nos está gritando que es un derrame pleural masivo. O sea, una imagen radiopaca, homogénea, que desplaza el mediastino al lado contralateral y que incluso baja el hemidiafragma, abre los espacios intercostales, pues ahí no hay ninguna duda de que estamos frente a un derrame pleural. Así entonces, cuando tenemos un paciente con un derrame, tenemos que hacer una toracocentesis. Un derrame, pues, a menos que sea un derrame muy pequeño. Pero cuando el derrame es grande, hay que definitivamente analizar el líquido y es la única forma de obtener una evidencia, por ejemplo, indudable del agente etiológico, además, por supuesto, del hemocultivo y sobre todo la única manera que tenemos para poder diferenciar un exudado de un trasudado. Y es la única forma a través de un citoquímico del líquido pleural que tenemos para poder diferenciar entre un derrame pleural que está complicado de un derrame no complicado al analizar los criterios del doctor Richard Light. Entonces, en este contexto, pues, ¿qué le estudiamos a la toracocentesis? Pues la bioquímica que tiene que ver con el pH, que aquí hay que mencionar que debe de ser medido con gasometría, no con la tira reactiva, porque frecuentemente da lugar a errores
en la medición del pH. Entonces se le toma la muestra y con una jeringa de gasometría se toma la muestra y se lleva a analizar con el gasómetro, ¿sí? Entonces se le hace medición de glucosa, de deshidrogenasa láctica, proteínas, pues todo el citoquímico, ¿no? Incluso si pensamos que es tuberculosis, pues adenosíndesaminasa. Si pensamos que pudiera ser un kilotórax, pues analizamos ahí los triglicéridos, los kilomicrones, la amilasa. Y por supuesto, el aspecto microbiológico a través de las tensiones de Gram, y por supuesto, si pensamos en tuberculosis, de Ziel-Nielsen, y cultivos para anaerobios e incluso para tuberculosis y para hongos. En este abordaje inicial, pues hay que mencionar que los derrames pleurales paraneumónicos son exudados. Sin embargo, no son la única causa de exudado. Las infecciones, pues claro lo son, pero también las neoplasias, también las colagenopatías, el trauma de tórax y lesiones esofágicas del conducto torácico pueden dar lugar a la formación o acumulación de líquidos que son exudados. ¿Cómo diferenciamos el exudado del trasudado? Decíamos a través de un estudio citoquímico del líquido pleural, donde podemos ver pues que el incremento arriba de 3 gramos de proteínas caracteriza al exudado, así como el incremento en la relación de proteínas pleurales sobreséricas, de tal manera que aparte del citoquímico en el líquido pleural tenemos que hacer al mismo tiempo una medición de los parámetros bioquímicos en la sangre, especialmente pues las proteínas y la deshidrogenasa láctica, para poder hacer esta tasa de que si es mayor a 0.5 diríamos que es exudado, para las proteínas, la DHL, así como la relación de DHL pleural sobresérica, el pH menos de 7.3, la glucosa menos de 60 y el colesterol y leucocitos, y cuando estos están en otras cifras, pues hablamos de que es un trasudado. Si tenemos, hablando del derrame paraneumónico complicado, pues está presente las bacterias en el espacio, en el líquido pleural, y estas bacterias pues tienen una actividad metabólica, además de las células inflamatorias que también tienen un incremento, una actividad metabólica, lo que da lugar pues a que el pH disminuya y a que también baje el contenido de glucosa. Hablando del pH, pues debe de ser menos de 7.2 para considerar un derrame paraneumónico complicado, y cuando existe acidosis en la sangre, pues el pH pleural es 0.5 unidades menor que en la sangre. Y la glucosa, decíamos, menos de 40, provocados por estas actividades metabólicas por las bacterias y por las células inflamatorias. Aquí podemos ver una fotografía del doctor Richard Light. Acá estamos con el doctor Raúl Hernández Saldaña, con quien hemos trabajado durante mucho tiempo en el Hospital Infantil y en el Hospital Ángeles, y hemos podido ver un número importante de casos con esta entidad. Hablando pues del abordaje inicial y clasificación, de acuerdo con el doctor Richard Light, se menciona de manera general el derrame pleural como el derrame simple, el derrame complicado y el empiema. Y eso es en base a estos parámetros, el pH, los leucocitos, la glucosa, la DHL y por supuesto la presencia de bacterias en el líquido pleural. El derrame paraneumónico se dice que es simple cuando el pH es mayor de 7.2, cuando la glucosa es más de 60, cuando no hay bacterias y cuando la DHL es menos de 1. Y decimos que es un derrame paraneumónico complicado, aunque no tenga el aspecto purulento, pero que tiene un pH disminuido, un incremento de los leucocitos, una disminución del nivel de glucosa y por supuesto un incremento en la presencia en la DHL, o bien la presencia de bacterias en el líquido pleural. Se habla de derrame complicado. Y es un empiema cuando evidentemente el pH está menos de 7, la glucosa todavía muy baja, y los leucocitos pues todavía muy altos, ¿no? Entonces, consideraciones que podemos hacer solamente en base al pH del líquido pleural. Y aquí pues reiteramos la importancia de que el pH sea medido a través de una gasometría. Cuando el pH es menos de 7, es altísimo el riesgo de que ese derrame vaya a evolucionar a un empiema y a la formación de tabicaciones, y sin duda en ese paciente hay que ponerle una sonda en ese momento. Cuando el pH está entre 7 y 7.2, podría ser que el manejo sea conservador y tuviéramos que repetir la toracocentesis sin precisamente colocar una sonda, aunque si está por abajo de 7.2, lo conveniente es mejor de una vez ponerle la sonda torácica, ¿no? Y hablando del pH, si es mayor a 7.2, pues habitualmente solamente con ese parámetro podríamos pensar que el paciente únicamente requeriría el tratamiento con antibióticos. Así pues, en el derrame pleural, si tenemos la sospecha clínica de que es un trasudado, porque es un paciente que tiene falla cardíaca, que tiene una insuficiencia renal
cualquier causa que yo podría sospechar que es un derrame bilateral, pues si lo pienso así, pues lo que tendré que hacer es un tratamiento específico para la causa del trasudado en ese paciente que lo está llevando a un derrame pleural que habitualmente son bilaterales, ¿no? Sin puncionar al paciente, ¿no? Sin puncionarlo. Si no tengo la sospecha clínica de que podría ser un trasudado, entonces sí tendría que hacer una toracocentesis para analizar el estudio citoquímico. Y si este estudio finalmente me dice que es un trasudado, pues tendría que buscar cuál es la causa de esta condición en ese paciente específico. Si el estudio citoquímico me dice que es un exudado, entonces le aplico los criterios de Light, que es el pH, la glucosa, el aspecto, si es o no purulento, el frotis, si es o no positivo, y la DHL, si está más o menos de 1000 unidades por litro. Con esos parámetros podemos tomar decisiones, y a veces el más rápido de obtener, pues, es sin duda el pH, siempre y cuando, les insisto, sea medido con gasometría. Si los criterios de Light son negativos, o sea, se consideran como positivos cuando por lo menos uno de ellos es positivo, ¿no? Pero si ninguno de ellos es positivo, entonces se dice que los criterios son negativos. Y si esto es así y el derrame es pequeño, entonces el paciente requerirá únicamente tratamiento médico. Solamente en el caso de que el derrame ocupe más de la mitad del espacio pleural, del espacio del tórax, del hemitórax afectado, pues ahí sí, sin duda, por el volumen aumentado, es importante colocar una sonda, ¿no? Pero si es un derrame pequeño y los criterios son negativos, es generalmente solo el tratamiento médico necesario. Si uno o dos o más son positivos y no hay tabicaciones, pues ahí le ponemos una sonda torácica para ayudar a drenar esta situación. Entonces, en el derrame pleural, si vemos pues que tenemos una imagen sugestiva de derrame a través de una radiografía de tórax, entonces, y tenemos que existe una sospecha clínica de una entidad que podría ser la causa de un trasudado, pues el tratamiento específico, como te decíamos previamente, para ese paciente, ¿no? Si no es así, entonces pensaríamos que podría ser un exudado y habría que hacer, como decíamos ahorita, la toracocentesis para evaluación claramente de las características y decidir qué hacemos con el paciente, si ponemos una sonda, si le ponemos usamos toracoclisis, si le ponemos fibrinolíticos, y si el paciente se curó, eso pasa en la mayor parte de las ocasiones, pues el paciente lo mandamos a casa. Si persiste con su curación después de varios días, habría que planear una cirugía o la expansión pulmonar no es completa, o bien que hay un deterioro progresivo en el contexto del paciente con un derrame pleural de esas características, pues también podría ser considerada la cirugía urgente, aunque esto es en muy pocas ocasiones. Entonces, si tenemos pues este síndrome infeccioso con síndrome de contracción pulmonar o síndrome de derrame pleural, la placa de tórax, ya sea en posterior AP, una placa lateral, en decúbito, un ultrasonido. Si vemos que es un derrame paraneumónico, pues antibióticos por 10 a 14 días. Si es un desplazamiento del mediastino con compromiso respiratorio, pues le hacemos la toracocentesis sin lugar a dudas. Y si sale pus, le ponemos de entrada sin esperar los estudios, porque es pus, les ponemos en ese momento la sonda torácica. Si tenemos dudas en relación con el derrame, le hacemos un ultrasonido de tórax, y si vemos que hay un derrame con algunas complicaciones como tabicaciones o que es un derrame masivo, decíamos, pues le ponemos una sonda pleural. Si no sale pus en la toracocentesis, entonces le aplicamos los criterios de Light en relación con el pH y la glucosa, la DHL, el aspecto del líquido, y si estos son positivos, alguno de ellos, pues le ponemos la sonda. Si estos son negativos, entonces valoramos evolución, le sacamos todo lo que podemos en ese momento, vigilamos la evolución. Si el paciente tiene una evolución desfavorable, si incrementó el derrame, si aparecen cultivos que no esperábamos, entonces pues podría ser que tuviéramos que finalmente llevarlo a una toracotomía, una toracoscopía bioasistida, probablemente al cambio de antibióticos, de acuerdo con lo que estuviéramos observando. Si en el paciente aquel que le pusimos una sonda torácica vemos que tenemos una expansión pulmonar parcial, o sea, no se expande completamente el pulmón o sigue saliendo líquido purulento, tendríamos que pensar en llevarlo a una toracotomía o a una toracoscopía videoasistida. Si después de esto el gasto es disminuido en el contexto del derrame pleural y hay una expansión pulmonar apropiada, pues entonces el paciente se le puede quitar la sonda y mandarlo felizmente a su casa. En este escenario del derrame pleural paraneumónico, decíamos que se clasifica en diferentes etapas, o más bien en diferentes grados evolutivos. El derrame paraneumónico clase 1 es aquel derrame que es muy pequeño, que es menos de 10 milímetros en la placa de tórax,
incluso en decúbito lateral, y ahí no se funciona, únicamente se maneja con antibióticos. Si el derrame es un clase 2, hablamos de un derrame paraneumónico que sigue siendo no complicado, pero como el derrame es mayor cantidad, ahí sí lo puncionamos y decimos que no es complicado porque tiene una glucosa más de 40, porque el pH es más de 7.2, porque la DHL es menos de 1000. Y aquí lo que hacemos pues es sacar todo lo que podamos en el procedimiento y continuar con antibióticos. Hablamos del derrame paraneumónico complicado leve, que es la clase 3, cuando vemos que el pH está entre 7 y 7.2, la glucosa arriba de 40, siguen siendo negativos los cultivos o las tinciones para demostrar bacterias, y aquí pues podemos hacer toracocentesis seriada y seguir con antibióticos. O sea, le repetimos la toracocentesis en los siguientes días de acuerdo con la evolución del paciente, es una opción. La otra es ponerle sonda porque tiene un pH menos de 7.2, está entre 7 y 7.2. La otra es el clase 4, que es un derrame complicado simple. Y se dice que está complicado porque tiene un pH menos de 7, la glucosa menos de 40, pero no tiene un aspecto purulento, y en el ultrasonido o tomografía no tiene tabicaciones. Por ese motivo se llama derrame paraneumónico complicado simple, porque no hay tabicaciones. Entonces aquí se le pone una sonda torácica y por supuesto continuamos con el manejo de antibióticos. El clase 5 es el derrame paraneumónico complicado, que ya es complejo. Y se dice complejo porque, aparte de tener, pues, por supuesto, es complicado porque tiene un pH menos de 7, la glucosa menos de 40, y se dice que es complejo porque aquí sí hay tabicaciones demostradas en el ultrasonido o en tomografía, aunque no se ve el aspecto purulento. Y aquí, pues, la sonda torácica, probablemente ya el uso de fibrinolíticos o bien de toracoscopía videoasistida. Y en el clase 6 es cuando se ve que en la punción sale pus, como en las imágenes, que en las fotografías que vimos en un principio, ¿no? La punción sale pus, ahí hablamos de un empiema como tal, y si no hay, o si hay una sola loculación, se dice que es un empiema simple, porque tiene una acumulación libre de pus en el espacio pleural con una sola loculación. Y aquí pues es antibióticos, sonda torácica y probablemente toracoscopía videoasistida o incluso el uso de fibrinolíticos. En el empiema complejo es la clase 7, que tiene pus y tiene múltiples loculaciones. Aquí pues es muy probable que el paciente requiera el uso de estrategias como fibrinolíticos, la toracoscopía videoasistida o sin duda llevarlo a la decorticación por toracotomía formal. El American College of Chest Physicians desde el 2000 clasificó de una manera un poco más simple los derrames paraneumónicos, y ellos se basan en estas cosas, las características del espacio pleural, los aspectos bacteriológicos y el pH. Son nada más 3 parámetros: el espacio pleural, las bacterias y el pH. Si el derrame es mínimo y no tiene, bueno, pues si es muy mínimo, pues no se funciona, por lo tanto, pues no analizamos estos aspectos y se dice que es categoría 1 y hay poco riesgo de complicación. Si es un derrame pequeño, porque es más de 10 milímetros, pero menos de la mitad del tórax, aquí se funciona y se analiza. Y se dice que es clase o categoría 2 porque las bacterias fueron negativas en la tinción o en el cultivo y porque el pH fue mayor de 7.2. Y con esos 3 parámetros podemos decir que es un derrame clase o categoría 2 con un riesgo bajo de mal pronóstico. O sea que lo más probable es que le vaya bien, y aquí generalmente se usa únicamente antibióticos sin necesidad de drenaje. La otra es en el paciente que tiene un derrame mayor, más de la mitad del hemitórax, con loculaciones o con una pleura ya gruesa. En el estudio del líquido pleural ya se puede encontrar la presencia de bacterias o el pH menos de 7.2. Cualquiera de estas condiciones, esta o las dos o las tres o una sola, es suficiente para decir que es categoría 3 y que es un riesgo moderado de que las cosas vayan a complicarse, y aquí sí se requiere la colocación de una sonda torácica. Y la categoría 4 es cuando tenemos un derrame pues, grande, pero aquí es la presencia de pus. Solamente es la presencia de pus, solamente la que nos indicaría que es una categoría 4, porque lo puncionamos y sale pus. Ahí ya con eso es suficiente para decir que es un empiema ya en categoría 4 y que por supuesto va a requerir más cosas. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una clase 1, que es un paciente con una neumonía. Es el primer caso que les mostraba hace rato de la imagen hiperlúcida intraparenquimatosa no hipertensa, pero que además tenía un derrame. Aquí se puede ver un derrame pequeño. Como era muy pequeño el derrame, no lo puncionamos, y en la evolución del 6 de abril al 8 de abril
disminuyó el derrame sin hacerle nada y aparecieron imágenes intraparenquimatosas, como decíamos, hiperlúcidas no hipertensas, que se ven aquí, pero que el paciente fue mejorando clínicamente de manera progresiva, de tal manera que del 8 de abril al 10 de abril y al 10 finalmente el paciente fue mejorando progresivamente, la tomografía que les había mostrado anteriormente, el 12 de abril y el 7 de mayo ya el paciente de manera externa se observó una evolución favorable. Ese es un ejemplo de una paciente con clase 3, es una niña menonita que llegó con una neumonía que aumenta la imagen de opacidad neumónica en el pulmón derecho y se observa la presencia de un derrame pleural que en la tomografía se observa que no es en gran cantidad, se puncionó, pero era una categoría 3, entonces no era un derrame con características de complejo, complicado, era un derrame paraneumónico no complicado y entonces finalmente le dimos seguimiento, evolución clínica con toracocentesis seriada, más bien le hicimos una segunda toracocentesis y posteriormente el paciente mejoró con tratamiento médico sin requerir la colocación de una sonda torácica. Aquí podemos ver un paciente que es una categoría 4, donde llega así con un derrame masivo, se le hace una toracocentesis y se ve que tiene un pH de 7 con una glucosa de 30, se le pone una sonda torácica y aquí observamos una disminución pues de la cantidad de derrame pleural y le dimos seguimiento clínico y mostró mejoría progresiva hasta dejar de drenar y entonces se le quitó la sonda y el paciente en el seguimiento tuvo una evolución hacia la remisión incluso de la neumonía que tenía sin secuelas. Esa es una categoría 5 que tiene esta imagen de derrame pleural. Le hacemos una tomografía donde se observa que hay un derrame con un colapso más o menos importante del pulmón del lado derecho y aquí entonces le hacemos una toracocentesis, obtenemos un líquido turbio que se analiza y tiene un pH de 7 con una glucosa de 5, entonces pues decidimos ponerle una sonda, se observa un drenaje pleural y una reexpansión pulmonar parcial y entonces decidimos que al no tener una reexpansión completa, tener que llevarlo a una toracotomía con decorticación y finalmente con esto conseguimos pues drenar una enorme cantidad de material fibrinoso que estaba presente en el espacio pleural y finalmente hacer una decorticación con una evolución favorable en este tipo de paciente. Y este paciente fue visto en el 2010. Y esta es una paciente que tiene un empiema, llegó así con esta neumonía el 11 de, abril, el 11 de julio del 2001. Fíjense, hace 21 años, exactamente casi, llegó con esta neumonía. Esta niña tenía una neumonía pues en el lóbulo inferior del lado derecho, que estando en el hospital del 11 al 17 se complicó, estando en el hospital. Se acumuló líquido, hizo una neumonía, un derrame pleural masivo, le analizamos el líquido, salió purulento, le pusimos una sonda, tuvimos una expansión parcial y finalmente tuvo que ser llevada a toracotomía para lavado y drenaje de la cavidad pleural y decorticación y con una evolución clínica favorable. Aquí tenemos otro paciente que tiene una neumonía, que tiene una imagen clara de neumonía del lóbulo superior del lado derecho. Le hacemos un ultrasonido y aquí se observa una imagen en el ultrasonido, pues con la acumulación de líquido en el espacio pleural con grumos en el interior, a través de, vistos pues claramente a través del ultrasonido, y finalmente eso nos llevó a tomar la decisión clara de hacer una toracoscopía y se colocó la sonda por toracoscopía bioasistida y se hizo un drenaje de la cavidad con esta enorme cantidad de material fibrino purulento en el espacio pleural. Se le dejaron estas dos sondas y finalmente mostró evolución favorable. Y este es otro paciente que igualmente tiene este contexto, llegó así con una neumonía, le hacemos una neumonía con derrame pleural, le hacemos estos ultrasonidos donde se observa el derrame pleural con la acumulación de grumos en el espacio pleural, le hacemos una punción y el pH medido con gasometría es de 6.8. Entonces menos de 7 y finalmente pues con ese solo parámetro del pH que estaba en 6.8 pues se decidió hacer una toracoscopía videoasistida y observamos pues aquí ya la formación incipiente de estas natas fibrinopurulentas con tabicaciones
que hacían el colapso del pulmón en ese paciente. Y hablando de los pacientes que son tratados con instilación de estreptoquinasa, pues también son estrategias que se utilizan en diferentes lugares. Incluso en México hay lugares donde lo utilizan algunos compañeros neumólogos y han observado pues evolución favorable en sus pacientes. Esta es una publicación de Análisis de Pediatría de España y en Barcelona, y pues ellos observan que es una mejoría significativa en los días de drenaje posterior al procedimiento, ¿no? En el grupo de pacientes tratados, que es el que dice aquí, cohorte prospectivo, que fueron los tratados con estreptoquinasa, tuvieron una mejoría en los días de drenaje después del procedimiento comparados con aquellos que solamente se les colocó la sonda. Pero los demás parámetros en relación con la presencia de complicaciones, de recesión pulmonar y los días totales de internamiento, no observaron ellos diferencias estadísticamente significativas. Y eso es lo que tiene que ver con el derrame paraneumónico. Hablando de otro tipo de complicación pleuropulmonar, que es la imagen hiperlúcida, hipertensa, sugestiva de una bula enfisematosa, de un quiste o de un neumotórax, decimos que es hiperlúcida y que es hipertensa porque desplaza estructuras. Aquí, pues, el contexto general es la colocación de una sonda torácica en el interior de esta lesión hiperlúcida, idealmente hablando de una lesión hiperlúcida que corresponda a un neumotórax. Si es una lesión hiperlúcida que tenemos la alta sospecha de estar intraparenquimatosa, tenemos que ser muy cautelosos en poner una sonda, ya que si está intraparenquimatosa, podemos llevar a la formación de una fístula broncopleural, por lo que la decisión de poner una sonda en este tipo de paciente con una lesión hiperlúcida intraparenquimatosa, pues no sería lo ideal. Solamente en el caso de que tengamos alta sospecha de que es pleural, o sea, un neumotórax, pues sí, definitivamente es la colocación de una sonda. Si esta situación lleva a la remisión y curación, perfecto. Si vemos que se forma una fístula broncopleural de alto gasto, pues el paciente tendrá que ser llevado a una cirugía urgente. Y si el paciente tiene una persistencia de la imagen radiológica, sobre todo con tabicaciones después de un periodo de 3 días, habría que pensar en un tratamiento quirúrgico electivo. Esta paciente este es un paciente masculino que lo vimos recientemente, fue el día 17 de mayo aquí en el Hospital Infantil, y vemos que llegó con una neumonía en el lóbulo inferior del lado izquierdo. Y desde que llegó vimos que tenía en el interior de la neumonía la presencia de imágenes hiperlúcidas que no eran hipertensas, eran imágenes hiperlúcidas intraparenquimatosas no hipertensas. Entonces dijimos, bueno, si tiene esas imágenes, seguramente corresponden a la presencia de neumatoceles en el seno de la neumonía, y lo que hay que hacer es seguir con antibióticos y darle vigilancia clínica al paciente. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Tratamiento médico, eso fue el día 17 de mayo, el 18 de mayo, y fue un fin de semana. Y lo que pasó, ¿qué creen que pasó? Pues hizo una imagen hiperlúcida, hipertensa. O sea que el paciente se tronó la lesión que tenía intraparenquimatosa o neumatocele y se abrió hacia la pleura, y se observa aquí una imagen hiperlúcida que desplaza estructuras al lado contralateral. O sea, un verdadero neumotórax, y aquí se observa el pulmón colapsado completamente, el pulmón izquierdo. Entonces aquí, de manera apropiada, los residentes de neumología le pusieron una sonda pleural para resolver el carácter hipertenso de esta lesión. Y así entonces se observó pues una reexpansión apropiada del pulmón, y el paciente fue bajado a terapia intensiva y se le colocó una cánula orotraqueal porque había caído en falla respiratoria. La observación que dijimos con ese pequeño es que procurara entenderlo lo menos posible intubado y sometido a presiones altas en la vía aérea, ya que esto era una condición de alto riesgo para poder dar lugar a la distensión de aquellas lesiones que habíamos visto previamente intraparenquimatosas, que una de ellas fue la que se abrió la pleura, ¿no? Entonces aquí vemos que la sonda estaba colocada de manera apropiada y se empezó a observar una imagen radiolúcida hacia la parte inferior que en un principio nos parecía corresponder al estómago. Pero le dimos seguimiento clínico, fue el 24 de mayo, el 25 de mayo, y vimos que esa imagen seguía ahí, y no solamente seguía, sino que fue incrementando. Y entonces se observó un aumento del tamaño de una lesión hiperlúcida, hipertensa, pero que teníamos la alta sospecha de que ya no era pleural, porque aquí tenía el paciente colocado una sonda pleural y no veíamos que burbujeara ese sello pleural, por lo que no considerábamos que tuviera
una fístula broncopleural, por lo que entonces consideramos que esto correspondía a una lesión intraparenquimatosa que se estaba haciendo hipertensa por el incremento de la presión en la vía aérea, pero continuó hiperinflada incluso después de que el paciente fue extubado, porque aquí ya no tiene cánula orotraqueal, que fue el 31 de mayo. Así las cosas, lo presentamos pues a cirugía, y entonces a cirugía de tórax, y el paciente así el día 2 de mayo, el 5 de mayo, ven ustedes, se estaba desplazando ya el mediastino al lado contralateral a pesar de tener la sonda, y por supuesto porque estaba haciendo una imagen hiperlúcida intraparenquimatosa, pero intraparenquimatosa hipertensa, perdón. Hiperlúcida, hipertensa, intraparenquimatosa. Entonces le hicimos una tomografía para estar seguros, y evidentemente aquí vemos la sonda colocada adecuadamente en el espacio pleural, y aquí una imagen enorme que corresponde a una lesión junto con otras más que estaban ubicadas en el lóbulo inferior izquierdo. Así entonces el paciente fue llevado a toracotomía y se hizo una lobectomía inferior izquierda, y el patólogo nos informó de la presencia de lesiones intraparenquimatosas que correspondían a una neumonía abscedada con formación de múltiples nematoceles, y que alguno de ellos pues estaba hiperinflado. Y aquí vemos una sonda que en el periodo postquirúrgico, y acá después de que se le quitó la sonda, con la recuperación apropiada del paciente. Esa es lo que corresponde a la imagen hiperlúcida intraparenquimatosa. Algunas pleurales y otras unas pleurales y otras intraparenquimatosas, pero son imágenes hiperlúcidas hipertensas. Este paciente último que presentamos es un paciente que fue muy florido porque inicialmente tenía una imagen hiperlúcida no hipertensa, y después evoluciona a una imagen hiperlúcida hipertensa que era pleural, que fue el neumotórax, y después ese mismo paciente desarrolló una imagen hiperlúcida hipertensa pero intraparenquimatosa. Y ahí lo que procedió fue entonces llevarlo a una toracotomía y lobectomía. Fíjense nada más la riqueza, digamos, la riqueza de la información que obtuvimos con un solo paciente que vimos recientemente. Hablando pues de la imagen de hiperlúcida no hipertensa, que es lo que inicialmente tenía este pequeño, una imagen hiperlúcida no hipertensa sugestiva de un neumatocelio o de un quiste o de una necrosis parenquimatosa en un paciente que tiene el contexto de una neumonía, pero que va mejorando y que no tiene complicaciones locales. Entonces lo que hay que hacer es darle seguimiento por un tiempo mayor, que pueden ser varias semanas, siempre y cuando veamos que hubo antecedente de neumonía y que tenga mejoría progresiva. Si no tenemos el antecedente de una neumonía y es un paciente que llega al hospital o a la consulta y que tiene una imagen hiperlúcida, intraparenquimatosa, no hipertensa, sin antecedente claro de una neumonía en un paciente con síntomas, pues hay que ver por qué tiene esa lesión que está intraparenquimatosa, y para ahí pues tenemos que estudiarlo. Le hacemos una broncoscopía, una tomografía, probablemente hay que posicionarlo de acuerdo si está o pleural. Si está intraparenquimatoso, pues definitivamente no. Y aquí pues podría ser que lo tuviéramos a la evolución favorable y a la alta, pero si no, si hay una persistencia de esta imagen, después de estudiarlo, pues hay que analizar bien qué es lo que corresponde, pero probablemente tenga que ser llevado a un manejo quirúrgico, porque si tiene una lesión intraparenquimatosa hiperlúcida, es posible que tenga alguna complicación posterior. Este es el paciente que inicialmente mostramos con una imagen hiperlúcida, intraparenquimatosa, no hipertensa porque no desplaza estructuras, con el antecedente de una neumonía en evolución favorable. La observación fue lo que hicimos, y esa fue la evolución del paciente que ya habíamos mostrado anteriormente. Este es un paciente que llegó con una neumonía muy extensa del lóbulo inferior del lado derecho, una neumonía muy apretada que evoluciona clínicamente de manera desfavorable, y entonces le hacemos una tomografía porque el paciente fue empeorando. En la tomografía vimos que había un derrame pleural, pero que era mínimo. Lo que teníamos claramente era una extensa afectación por ocupación alveolar con broncograma aéreo en una neumonía de todo el lóbulo inferior del lado derecho, así como una neumonía segmentaria del pulmón del mismo lado, con un derrame pleural pequeño. El tratamiento que procedía ahí, después de ver que el derrame era pequeño, pues era continuar con tratamiento médico con antibióticos y vigilancia clínica. En la evolución clínica vimos que el paciente empezó a desarrollar lesiones intraparenquimatosas hiperlúcidas, que son aquí estas imágenes radiolúcidas que no desplazaban estructuras, pero que empezó a acumularse una mayor cantidad de líquido en el espacio pleural. Así entonces le hicimos un ultrasonido y vimos que ahora había tabicaciones en el espacio pleural.
y entonces no hubo de otra más que llevarlo a un procedimiento quirúrgico con toracotomía formal, ya que la colocación sola de una sonda torácica en un paciente con neumonía necrosante existe el riesgo de perforar el parénquima y desarrollar una fístula broncopleural. Por ese motivo es que se hizo de manera bien controlada a través de una toracotomía para hacer un lavado de la cavidad pleural que tenía ya tabicaciones. Y entonces el paciente fue llevado a cirugía teniendo el cuidado pues de no tocar el parénquima pulmonar, ya que si se toca ese pulmón es probable que termine en una lobectomía transempiemática, lo cual tiene alta mortalidad. Pero bueno, se hizo una decorticación que aquí se puede ver y el paciente finalmente fue mejorando. Aquí fue las ondas pleurales y se le quitaron y actualmente vemos que tiene imágenes hiperlúcidas intraparenquimatosas que no son hipertensas porque no desplazan el pulmón, pero que el paciente tiene una evolución clínica favorable y lo que ahora esperaremos es ver que estas lesiones finalmente desaparezcan en el curso de las próximas semanas. Este paciente lo tenemos en seguimiento. Y la otra, pues, ya para casi finalizar, es la otra complicación, que es la última de ellas, es la imagen sugestiva de una lesión destructiva irreversible, conocida como fibrotórax, bronquiectasias, abscesos pulmonares fibrosos. Y aquí lo que hay que hacer es mejorar la condición clínica del paciente, la operabilidad y la resecabilidad a través de pues, estudios de laboratorio, ver si tiene anemia, corregir la anemia, probablemente hacer estudios de broncoscopía, probablemente toracoclisis, una sonda, si el paciente tiene un derrame pleural, pero tiene imagen sugestiva de fibrosis o de ese fibrotórax, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que hacer es mejorar sus condiciones y llevarlo a una operación electiva. Esta es Matilde, una niña que llegó al hospital así de contenta como la ven aquí. Fue como llegó traída del hospital de Santa Teresita de Krill. Tenía 8 gramos de hemoglobina y tenía pues esta imagen radiológica con una radiolucidez con nivel hidroaéreo y un pulmón colapsado del lado derecho en un padecimiento de más de un mes de evolución. Lo que concluimos es que tenía una cavidad empiemática crónica con niveles hidroaéreos y fibrotórax, porque el pulmón estaba colapsado. Incluso aquí se puede ver que tenía retracción del tórax afectado, porque tenía ya cambios de fibrotórax por cicatrización. En lugar de tener el tórax abombado por el derrame, al contrario, se encontraba retraído porque tenía ya cambios fibróticos crónicos en esta paciente. Le hicimos una tomografía y evidentemente se ven estos niveles hidroaéreos, se ven las tabicaciones, y así como llegó esta paciente, no le pusimos sonda. Lo que hicimos fue transfundirle sangre para mejorar su hemoglobina y llevarla a una cirugía programada. Y en la cirugía, pues ya se observó una enorme cantidad de material fibrinoso purulento crónico que se encontraba ahí en el espacio pleural. Esta pleura era la pleura parietal, que se encontraba muy gruesa, con una bota de un zapato de minero, decía el doctor Pérez Fernández. Y aquí, pues, la nata fibrinoprurulenta que estaba firmemente adosada del pulmón y que se hizo la verdadera decorticación para finalmente permitir la reexpansión pulmonar adecuada, que se ve aquí incluso en la radiografía de esta paciente. Y esta es la pequeña Matilde, que tuvo una evolución favorable de manera clínica. Y ya para finalizar, las indicaciones pues para el tratamiento quirúrgico en un paciente con complicaciones pleuropulmonares de las neumonías son la presencia de un derrame paraneumónico complejo complicado con tabicaciones y cavidades empiemáticas que no se resuelven con una sonda pleural antes de una semana o con la persistencia de supuración. O bien el fibrotórax, como en el caso de Matilde, o una condición grave en etapa aguda, que afortunadamente son poco frecuentes, o una fístula broncopleural de alto gasto. Así pues, entonces, en un paciente que tenga este tipo de complicaciones, es frecuente, difícilmente la decisión de llevar a un paciente a cirugía, aunque también la decisión de no operarlo suele ser, por lo general, una decisión más difícil. Por lo que generalmente dicen que un cirujano con gran cantidad de experiencia y de capacidad y de habilidad opera a un paciente sin complicaciones y de manera apropiada y encuentra rápidamente la indicación quirúrgica. Pero un cirujano más experimentado suele tener una experiencia tan grande que podría tener menos dificultades para poder decidir no operar a un paciente. Por ese motivo, la decisión de no operar a veces suele ser incluso más difícil. Y ya con esto solamente quiero finalizar para invitarlos a
Chihuahua a un congreso que tendremos. Miren, esta es una imagen que ejemplifica el tratamiento médico. Aquí está un servidor de ustedes. El tratamiento quirúrgico, el cirujano, ¿verdad? Se ve claramente la diferencia entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Y bueno, el tratamiento médico también puede mejorar sus aspectos a medida que se va obteniendo experiencia. Pero bueno, terminamos. Ya para terminar, es la parte esta que era invitarlos a nuestro congreso número 13 del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras en la ciudad de Chihuahua del 4 al 6 de agosto. Dentro de un mes, pues, tenemos el congreso y están ustedes cordialmente invitados para acompañarnos a nuestra ciudad a celebrar este congreso que seguramente tendrá para ustedes información muy importante y actualizada por profesores nacionales y extranjeros. Muchas gracias para ustedes y estoy aquí a la orden para sus preguntas que puedan tener sobre el tema. Muy amable, doctor Mario Soto. Una plática excelentemente bien presentada. Y yo tengo algunas dudas, porque a lo mejor es una inquietud nada más mía, pero en las toracocentesis no se habló de cultivos, no aislaron algún germen. Generalmente no hemos encontrado cultivos en las toracocentesis. Es bien frecuente no encontrarlos. O sea, la positividad de un cultivo de un líquido pleural es menor al 10% de casos, ¿verdad? Lo digo porque una de las razones de las neumonías complicadas, no estoy hablando del derrame paraneumónico y todo eso, sino que cuando tenemos pues un derrame propiamente abundante y todo, nos cuestionamos si el tratamiento antibiótico que decidimos es el correcto o no. Entonces, quiero yo pensar que con las características del líquido que se extrae, influye para la toma de decisión de cambio de terapéutica antibiótica. Si llegáramos a obtener un cultivo positivo, pues eso nos ayudaría mucho a tomar una decisión fundamentada sobre un germen etiológico demostrado. Pero como decíamos, lo frecuente es no encontrarlo. Entonces, cuando no vemos a un cultivo positivo, pero vemos que es un derrame paraneumónico complicado, pues lo que hay que investigar siempre para tomar una buena decisión del tratamiento antimicrobiano, pues es obviamente el grupo de edad del paciente, el estado de inmunidad, si es un paciente inmunocompetente o un paciente inmunosuprimido, si es un paciente que fue invadido previamente, que tiene catéteres, que fue manipulado en algún procedimiento quirúrgico, si tuvo una infección en algún sitio lejano, como un absceso, una osteomeritis, digo, porque eso nos llevaría a pensar en un agente etiológico si vemos que tiene alguna infección para pensar en estafilococo, ¿no? Si fue un paciente que tuvo una varicela, por ejemplo, que se complicó con infección en la piel, pues hay que pensar en staph, ¿no? Si está vacunado o no de manera completa contra neumococo, son datos que hay que pensar, ¿verdad? ¿Qué tratamientos recibió recientemente? Sobre todo para pensar en gérmenes resistentes. Si fue un paciente que fue tratado recientemente con antibióticos, con cefalosporinas de primera o de segunda generación, pues es poco prudente comenzar, por ejemplo, con una cefalosporina de segunda generación. Si es un paciente que tiene focos múltiples y tiene un empiema, pues hay que pensar en neumococo resistente, hay que pensar en estafilococo y a veces pues es prudente a dar un tratamiento contra gérmenes resistentes, ¿no? Probablemente utilizar vancomicina, linezolid. Sí, siempre es importante apoyarnos cada vez más con los infectólogos. De verdad, es importante hacerlo, un trabajo de equipo. De hecho, actualmente los infectólogos están trabajando de manera más cohesionada en equipo, trabajando de manera integral con el objetivo precisamente de buscar la mejor indicación de un tratamiento antimicrobiano, evitando, por supuesto, el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. Creo que es importante incentivar el trabajo en equipo. Nosotros en el Hospital Infantil de Chihuahua y también en el Hospital Ángeles, donde hacemos la práctica privada, procuramos en todos los casos hacer un trabajo de equipo. Juntarnos con... Miren, por ejemplo, otro dato importante que yo quiero comentar, estimado Lalo, es si te llega un paciente con una neumonía grave, que haga derrame pleural, que haga un empiema, que haga neumatoceles, investiga su estado inmunológico.
Es importante investigarlo. No todo niño llega con neumonía así. La frecuencia de neumonías que se complica es baja. Y si es un paciente que llega así, es importante investigar la edad que tiene. O sea, si este niño que les presenté ahorita, que hizo una neumonía, que se llevó a cirugía, que hizo imagen hiperlúcida no hipertensa y después una imagen hipertensa que fue una hemotórasis y que después fue una lesión intraparenquimatosa, este niño tiene una inmunodeficiencia. Estamos altamente convencidos, porque tiene una, ¿cómo se llama esa enfermedad de la piel? Me llamó la atención. Sí, perdón. Entonces, investigar el estado inmunológico es importante, y si ustedes tienen a la mano a un inmunólogo en su grupo de equipo, pidan apoyo con inmunología para evaluar su estado inmunitario, humoral y celular en ese tipo de pacientes. Es bien importante. Eso es como que un mensaje así como que clave y final de que en ese tipo de pacientes sí hay que pensar en un esquema antimicrobiano ampliado. Sí es importante el apoyo y trabajo multidisciplinario con infectología, y sí es importante buscar y analizar las posibles inmunodeficiencias primarias en un paciente pediátrico así. Bien, específicamente lo preguntaba por uno de los casos que presentaste, de que hubo un cambio radiológico espectacular, y quiero pensar si ese paciente viene de la comunidad, se piensa en una neumonía adquirida en la comunidad, y luego hospitalariamente gira hacia una gravedad, y sería cuestión de plantearse si es un germen que se adquirió hospitalariamente. Por eso es lo del cambio de antibiótico. Y la otra situación es que a veces hay pacientes que llegan precisamente porque el diagnóstico fue tardío, el tratamiento inadecuado, ya sea en el antibiótico, las dosis, la posología, etcétera. Y esos pacientes está uno vigilante ante la decisión de tratamiento inicial. Ante una mala evolución, el planteamiento de un cambio terapéutico. Por eso mencionaba, si es un derrame, se le saca un líquido, ese líquido con esos antecedentes justifica un cambio terapéutico. Sí, definitivamente. O sea, si el paciente había sido manejado, por ejemplo, con ampicilina o estaba manejado con cefuroxima, probablemente tengamos que hacer un cambio antimicrobiano. Muy bien. Sobre todo si no está febril y eso. Si no es crónico, pues está en etapa aguda, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias a la doctora Rocío Mendieta por su presencia. Gracias. Gracias al doctor Arista y las saludos y felices, Mario, para ti, Val, de Ciudad Juárez. Buenas noches, muchas gracias. Norma Razo es la presidenta de la Asociación de Pediatría Integral. También Rocío Mendieta hace una pregunta, dice: hola, ahora en los pacientes COVID, en relación a la trombosis, ¿operaron algún paciente de estos trombos? No, de los pacientes que tuvimos con COVID, no tuvimos ningún paciente que haya que haber sido intervenido por trombosis, tromboembolia pulmonar, que tuviera que llevar así a manejo quirúrgico. Sí indicamos en algunos casos heparina, pero no para manejo quirúrgico. Generalmente lo que hemos visto por acá en Veracruz es que el paciente, sobre todo el lactante que hace COVID, el lactante mayor que hace COVID, que es una neumonía intersticial, de repente se focaliza. Y a diferencia del adulto que hace focos múltiples, aquí hemos visto placas focalizadas que lo tratamos con una complicación bacteriana. Generalmente son muy periféricas. Bueno, ojalá haya contestado a la doctora nuestros comentarios. También saludos de María Antonieta Luébano, Cirilo Medino Hurtado, felicitaciones para el doctor Mario Soto, desde Sinaloa,
Mi compañero Cirilo, mi compañero de generación de medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludos para mi amigo Cirilo y Muy todos mis bien. compañeros. Bueno, pues manda saludos. Nael Israel Carrasco también. El doctor Cipriano, excelente plática. Saludos desde Torreón. Saludos, Cipriano. Pues muy bien. No sé, es un tema para mí apasionante. Si no hay ahorita más comentarios o preguntas, nos hicieras favor, Mario, de mandar un mensaje final de esta plática. Bueno, pues lo que yo quiero mencionar de manera final, como conclusión en esta plática de las complicaciones de las neumonías, pues es precisamente mantener los ojos abiertos en relación con los pacientes que podrían evolucionar de manera desfavorable en el contexto de una neumonía, buscando analizar de manera apropiada la posibilidad de que tuviéramos cualquiera de estas 4 complicaciones en la clasificación radiológica que comentamos, de las complicaciones de derrame pleural, imagen hiperlúcida no hipertensa, imagen hiperlúcida hipertensa e imagen de secuela irreversible o fibrotórax. Y también como puntualización importante quiero destacar lo que comenté hace rato, que procuremos siempre trabajar en equipo, el pediatra a la cabeza del paciente como pediatra de cabecera, pues como su médico encargado de la parte integral del paciente, apoyándose de los subespecialistas. En mi caso, como neumólogo, para tomar apropiadas decisiones en el diagnóstico de alguna complicación como esta, así como en la estrategia terapéutica que podría ser una sonda, una broncoscopía en algunos casos, o la interacción con cirugía de tórax, ¿no? Y con el infectólogo para la mejor decisión en la toma para la aplicación de un esquema antimicrobiano, y con el inmunólogo en el contexto de pacientes que pueden tener inmunodeficiencia en estos escenarios clínicos de complicaciones graves por neumonía. Siempre investigar esa posibilidad de las inmunodeficiencias. Muy bien, me parece excelente tu comentario. Quiero agregar nada más que es muy importante para el diagnóstico de neumonía, siendo un padecimiento terriblemente frecuente y causa de mortalidad infantil, que el diagnóstico temprano sea muy importante y debe de hacerse en el primer contacto, en el consultorio. Entonces, un médico donde se encuentre, si tiene un niño, mientras más pequeño todavía con más razón, que tenga fiebre, tos y taquipnea, ese niño tiene una neumonía hasta no demostrar lo contrario. Y esa neumonía, si se atrasa el diagnóstico o el tratamiento, puede complicarse y comprometer su vida. Yo les recomiendo que cuando tengan un paciente así, se asesoren de un neumólogo pediatra o alguien que tenga un poco más de experiencia y los recursos para que evitemos la mortalidad y las complicaciones por neumonía infantil. Yo quiero agradecer al doctor Mario Soto Ramos su excelente plática. Este video va a estar públicamente en nuestro canal de YouTube a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Muchísimas gracias, doctor Mario Soto Ramos, y a todos ustedes que hicieron favor de estar aquí presentes. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, gracias.